Muy buenos días, muy buenos días y saludes en esta preciosa mañana que Dios nos ha regalado un día más de vida. Dios es tan bueno con nosotros. Quiero darle las gracias por sintonizarse con nosotros en esta mañana. Mi nombre es Gabriela Sainz, una de las ministras de la Iglesia Nuevo Día, aquí en Nuevo Día en Vista, California. Estamos para ayudarle, orar por usted, a contestarle sus preguntas. Quiero saludar a todas mis hermanas que se están conectando. También quiero bendecir a mis hermanas y mis hermanos que más tardecito van a estar escuchando esta enseñanza. Ahí está. También la trasladamos a YouTube para que usted pueda, para que se le facilite poder enviársela a alguien. Y pues vamos a comenzar ahorita con una oración. Vamos a dar este, unos minutos para poder esperar a todos los que se están sincronizando. Dios con nosotros. El título de la enseñanza de esta mañana es la transformación obtenida al entender cómo Dios obra en nuestro sufrimiento. De nuevo, el título de esta enseñanza es la transformación que usted puede obtener cuando llegamos a entender cómo Dios obra aún en tiempos de nuestro sufrimiento. También vamos a examinar lo que dice la Biblia sobre el sufrimiento. Vamos a ver cuáles son las recompensas por el sufrimiento cristiano. Cómo nuestras vidas serán transformadas al entender cómo Dios obra su voluntad aún en tiempos de sufrimiento. Bueno, pues vamos a comenzar con una oración. ¿Okay? Póngase cómoda en esta mañana, cómoda allí donde se encuentra, cómodo. Y vamos a pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos ayude en esta mañana a poder retener. Júntese conmigo en una oración. Abba Padre, en esta mañana ante tu presencia estamos en el nombre de tu Hijo amado. Señor, y hemos venido aquí en esta mañana para aprender, para ser ubicados, porque el anhelo es que seamos, Señor, edificados, que incremente nuestro entendimiento, Padre, para que cuando vengan momentos de sufrimiento podamos ubicadamente, conforme lo que escrito está, responder en la apropiada manera, Señor. Te pido por todos los que se encuentran enfermos, Abba Padre. Gracias, Señor, por lo que vas a escribir en la tabla de nuestro corazón y la bendición que vendrá por obtener, Señor, entendimiento de lo que escrito está. Te pedimos que seas tú con nosotros, Señor. Quita todo estorbo del aire, estorbo de mente, estorbo de voluntad, de corazón, de sentimientos, Abba Padre. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente para recibir lo tuyo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues quiero saludar muy bien a mis hermanas en esta mañana. Gracias por las que ya se están conectando. Bueno, pues vamos a ver. La transformación obtenida al entender cómo Dios obra en nuestro sufrimiento. Okay. Quiero hacer unas ubicaciones primero. Es necesario ubicar ciertas cosas para asegurar que haya mayor edificación. La palabra transformación significa dar otra forma o aspecto a algo o a alguien. Y en esta mañana estoy usando la palabra transformación porque cuando entendemos, ¿verdad? El propósito del sufrimiento, que el sufrimiento que viene a nuestras vidas, ¿verdad? O que puede haber en nuestras vidas. Si estamos bien ubicados en lo que escrito está, podemos entender conforme la palabra, ¿verdad? Y estar bien ubicados y entender el por qué hay momentos de sufrimiento.
Ese entendimiento nos va a ayudar a ubicarnos, nos va a llevar a poder ser transformadas en nuestra manera de pensar, ¿verdad? En nuestra manera, en el aspecto que tenemos sobre el tema del sufrimiento. ¿Ok? Quiero comenzar con una ubicación. Primera de Pedro, el capítulo 4, detalla el propósito del sufrimiento. Ahorita me quiero enfocar en el versículo 12. Primera de Pedro 4:12. Nos dicen esta mañana: queridos hermanos, no se extrañen en verse sometidos al fuego de la prueba, como si fuera algo extraordinario. ¿Okay? So, aquí nos está diciendo que no lo miremos como algo extraño cuando estamos siendo sometidos al fuego, ¿verdad? Que viene siendo una prueba, ¿verdad? Como que si fuera algo extraordinario. Todo lo que Dios hace, toda la fe de cada quien va a ser probada. Dice el 13, al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también se llenen de la alegría cuando su gloria se manifieste. Ok, vamos a ubicarnos en esto. Bienvenida mi hermana Yola, bienvenida. Ok, aquí nos está enseñando, nos da el ejemplo de que Cristo también tuvo que padecer, Él sufrió, ok. Él nos da el ejemplo, dice, de que debemos de alegrarnos de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Ahorita más al ratito voy a tocar esas palabras que hablan, esos versículos que hablan de cómo cristianos vamos a sufrir, vamos a padecer por ciertas cosas. Bueno, en Gálatas 4:19, la pregunta se hace, ¿hasta cuándo? Y dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufrió dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dice, le repito, hijos míos, por quienes de nuevo sufrió dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sabemos que Cristo está siendo formado en nosotros y que nosotros estamos siendo formados conforme la imagen de Cristo Jesús. ¿Ok? Este es nuestro ejemplo. Él sufrió y su palabra va a ubicarnos en el entender por qué es que sufrimos. También vamos a entender que a pesar de los momentos de sufrimiento, Dios está todavía obrando su voluntad. Muchas veces, erróneamente, como cristianos, hemos pensado que ya no se va a sufrir, ¿ok? Que ya confesamos a Cristo y que no se va a sufrir. Eso es erróneo. Estos cuerpos están envejeciendo, con más edad hay dolencias, hay dolor, hay sufrimiento. Este cuerpo hecho de polvo se va a quedar aquí en la tierra. También hay sufrimiento emocional, ¿okay? También hay sufrimiento espiritual, hay sufrimiento físico, ¿me entiende? Y vamos a ubicar ciertas cosas. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia sobre el sufrimiento? Y debemos de estar ubicados en esto, ¿ok? Nos dice que habrá dolor físico, incluso moral y espiritual, que es natural a la condición humana por la naturaleza contingente del hombre. Va a haber dolor físico, moral y espiritual. El sufrimiento es inevitable en la existencia terrenal. Mientras que estamos aquí en la tierra, van a haber momentos, tiempos de sufrimiento, sea físico, sea emocional. El sufrimiento, como le dije, es inevitable en la existencia terrenal, pero no debe de ser mitificada ni como castigo por el pecado original, ni como regalo divino para obtener la purificación del pecado. ¿Qué dice esto? Muchas veces erróneamente hemos pensado que Dios trajo un sufrimiento
en nuestras vidas para probarnos. No, en veces la pierna se te está hinchando porque hay una infección, no es Dios. ¿Me entiende? Este, todo sufrimiento no es un castigo de Dios, ¿me entiende? Vamos a padecer ciertas cosas. So, no debemos de atribuirle todo el sufrimiento a que estamos en pecado o que es Dios mandándonoslo. No es así. ¿Qué enseña Primera de Pedro sobre el sufrimiento? ¿Verdad? Enseña en cuanto al cristiano y el sufrimiento, nos enfatiza que al hacer el bien, su alma estará en perfecta protección por parte de Dios. Sabemos eso. Mientras que nos consagramos, vivimos en santidad, estamos cumpliendo lo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Nos estamos esforzando, estamos conectados con el Señor, estamos leyendo las escrituras, estamos creciendo espiritualmente. Siempre cuando nos quedamos bajo de su protección, hay protección para nuestra alma, ¿verdad? Y para nuestro ser, ¿verdad? Ok. Y que Dios no nos juzga igualmente como a los que no conocen de Él, ¿verdad? Y debemos debemos de vivir espiritualmente conforme la voluntad de Dios. So, hay protección para nosotros. Hay muchas cosas. Yo creo que no lo vamos a entender hasta cuando lleguemos allá, cuando se nos enseñe la película de nuestra vida, vamos a poder obtener mayor entendimiento cómo Dios obrando, protegiéndonos en cada aspecto de nuestra vida. Ok. ¿Qué dice qué dice qué dice la Biblia según el dolor? Dice, en la Biblia el dolor es la consecuencia del orgullo del hombre que no ha reconocido a Dios y ha incurrido en pecado. El dolor interpela exigir explicaciones a la existencia humana. Lo que quiero dar a entender aquí es esto. Conocer a Dios te mantiene libre de ciertos dolores, ¿ok? De ciertos padecimientos, de cierto sufrimiento. ¿Por qué? Porque tu vida está siendo ordenada, ¿ok? Está siendo puesta bajo la voluntad de Dios. Estás rindiendo, tu voluntad que se cumpla la de Dios. Y también estás creciendo espiritualmente. Tú no vas a sufrir los mismos dolores que sufren los demás, ¿me entiende? Hay protección, ¿ok? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Dios utiliza el sufrimiento para pulirnos, para perfeccionarnos y fortalecernos. Eso no quiere decir que Él fue la causa de la infección en el dedo, no, pero Él utiliza nuestro sufrimiento, ¿verdad? Para pulirnos, para perfeccionarnos en la fe y para fortalecernos. También esto hace que por medio del sufrimiento evitemos el pecado. Mire, ya entendiendo los propósitos de Dios aquí en la tierra, ¿me entiende? Entendiendo el plan de Dios sobre nuestra vida, sabemos de que debemos de evitar todo pecado. Debemos de evitar todo pecado. Debemos de vivir en consagración, porque si no, la paga del pecado es muerte espiritual. Y eso trae en sí mucho sufrimiento. ¿Okay? La paga del pecado pueden ser otras enfermedades. ¿Por qué? Porque se abren puertas espirituales, ¿me entiende? Él dice la palabra que Él llevó nuestros pecados y nuestras dolencias sobre Él cuando Él fue a la cruz. Bienvenida mi hermana Adelita. Amén. Vamos a seguir mirando. El sufrimiento permite que la vida el sufrimiento permite que la vida de Cristo, que estuvo llena de sufrimiento, pero así también de victoria. Cristo el ejemplo, Él sufrió, Él nos da la muestra de que hay sufrimiento, Él sufrió, pero miren nomás la grande victoria que obtuvo Él y que obtuvimos nosotros, ¿verdad? Por sus
padecimientos, por su sufrimiento. Segunda de Corintios 4, del 7 al 11 nos dice, pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro para mostrar que es poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Así, aunque llenos de problemas, no estemos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. ¿Okay? So también nosotros vamos a padecer. Cristo padeció, Cristo sufrió y también nosotros vamos a experimentar cierto sufrimiento. Dice, pues nosotros mientras vivamos nos vemos expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se muestre en nuestro cuerpo mortal. ¿Ok? Va a haber sufrimiento. Es así, lo dice la Biblia. La cuestión es cómo vamos a corresponder, cómo vamos a reaccionar cuando vienen momentos de sufrimiento, o quizás estás padeciendo de una enfermedad, ¿me entiende? Y vamos a ver las escrituras más adelante. También nos ubica Primera de Pedro 1:7, dice que la fe en contraste con el oro es algo que nos refiere no solo al presente, sino también al futuro, al hogar celestial. Por eso es más precioso, más valioso, ¿verdad? La fe nos ayuda para la vida eterna, mientras que todo el oro que pudiésemos conseguir en esta vida que quedará aquí. Lo que está diciendo es que nuestra fe, ¿verdad? Que nuestra fe es aún más valiosa que el oro, ¿ok? Y dice que no es solo para este presente tiempo que estamos viviendo aquí en la tierra, sino para el tiempo futuro, al hogar celestial. Por eso es más preciosa, más valiosa. Su fe tiene un gran valor espiritual, ¿ok? Sin fe, usted no puede creer en Cristo Jesús. Sin fe, usted no va a ir a la vida eterna con Dios, ¿me entiende? Y su fe tiene un valor muy grande. La fe que se va a obtener ahora, ubicada en lo que escrito está, para ubicar la reacción, el concepto que tenemos del sufrimiento, nos va a ayudar a entender y a ubicar bien, ¿ok? Nuestra reacción cuando vengan momentos de sufrimiento, ¿ok? Ubicación en lo que escrito está incrementa nuestra fe, ¿ok? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento de los cristianos, ¿ok? Sufrimiento es una actitud pasiva o activa frente a un mal, o mejor frente a la ausencia de un bien que se debe de tener. El hombre sufre a causa del mal. El hombre sufre a causa del mal, que es una cierta falta, limitación o distorsión del bien. Vamos a sufrir cuando estamos faltos de algo. Vamos a sufrir por el mal que hay en el mundo. Vamos a sufrir por el mal que hacemos, o simplemente a no hacer la voluntad de Dios. Es pecado, es pecado. Pero si podemos en esta mañana obtener esa ubicación sobre el sufrimiento, ¿me entiende? Ser ubicadas bíblicamente, lo que significa y el propósito, y cómo Dios aún en momentos de sufrimiento está con nosotros, ¿ok? El sufrimiento es un señal evidente del justo juicio de Dios. Segunda de Tesalonicenses
1 del 4 al 5 dice, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seas considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Vamos a sufrir aquí en la tierra. Es inadvertible, vamos a sufrir. Y dice que es una señal evidente, es una señal, ¿verdad? De que Dios está trabajando en nuestras vidas. Mire, lo que quiero dar a entender es esto. Antes de conocer a Cristo, afuera en el mundo, sufríamos. Yo sufría, todos sufríamos, ¿ok? Pero en los caminos del Señor también vamos a sufrir. Estos cuerpos van a envejecer. Le llega la edad ya cuando te duele todo, ¿ok? O puede venir algo a tu vida, una enfermedad. Todos vamos a sufrir. Pero yo prefiero sufrir ubicada en la verdad, donde puedo ejercer mi fe para estar ubicada y saber cómo debo de reaccionar sobre el sufrimiento que viene a la vida de uno. Vamos a hablar de ciertas verdades sobre el sufrimiento. Número 1, el sufrimiento no es extraño o inusual para los cristianos. Allí ya lo vimos, ¿ok? Primera de Pedro 4:12 nos dice, amados, que no nos sorprendéis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña, ¿ok? No te sorprendas, todos vamos a padecer, pero lo bonito es que si tú eres una mujer, un hombre de fe, sabes lo que escrito estás, te ubicas en lo que es la verdad de Dios, vas a saber cómo corresponder y tu fe no te va a fallar, sea lo que sea la enfermedad, sea lo que sea la enfermedad. Por eso tienes fe, para activarla en esos momentos de sufrimiento, ¿verdad? Porque vamos a padecer, ¿verdad? Como cristianos, sí vamos a sufrir. En el 4:12 ya lo leí. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vemos que Cristo sufrió persecución aquí en la vida, en su ministerio terrenal. También usted como cristiano, ¿ok? Va a sufrir unos padecimientos, va a sufrir persecución, ¿ok? La gente no nos quiere. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo, somos del mundo celestial. Nuestro hogar no es aquí, nuestro hogar es allá con Dios, ¿verdad? Y como hemos creído en Cristo Jesús, ¿verdad? Hay gente que se expone a nosotros, nos dan la contra y va a haber sufrimiento. La segunda cosa es que no nos debemos de regocijar por ser coparticipantes del sufrimiento de Cristo. Debemos de regocijarnos, ¿verdad? Dice el versículo 13, al contrario, alégrense de tener parte de los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Mire, uno va a sufrir el puro hecho de que uno es cristiano. ¿Okay? Porque no vamos conforme el corriente de esta vida. Somos lo contrario, ¿verdad? Y vamos a caer mal, le vamos a caer mal al ateo, no nos van a entender. Yo me acuerdo que en mi trabajo hubo momentos que yo sufrí porque una la traía contra mí porque ella sabía que yo era cristiana, ¿me entiende? Y como ella no quería creer, pero lo más curioso es que cuando yo entraba a su oficina y ella estaba llorando, yo le preguntaba, ¿me permites orar por ti? Y ella me decía que sí, pues me ponía a orar, aunque ya me había maltratado ella, pero yo sabía que mi sufrimiento no era en vano, que Dios tenía un propósito, ¿me entiende? Ok. Me gusta lo que dice Mateo 5:10, dice, de ellos es el reino de los cielos. Miren nomás, dice, bienaventurado.
los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Tu casa en el reino de los cielos es tuya porque has creído en Cristo Jesús, pero también, ¿verdad? Eres bienaventurada cuando pareces de persecución, ¿verdad? Por causa de lo que escrito está, por causa de Cristo. So, tenemos eso en común. Ahí vemos sufrimiento espiritual. También el punto número 3 es que mayor el sufrimiento, mayor el gozo y la gloria. Romanos 8, del 17 al 18 nos dice, y si hijos también herederos, coherederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, ¿ok? Vamos a padecer, pero yo prefiero padecer dentro de la verdad que es Cristo Jesús y no padecer vanamente allá afuera sin Dios, ¿verdad? Si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, seamos glorificados. Mire, este cuerpo va a sufrir, va a envejecer, te van a comer, van a ver sortas dolencias que te traen sufrimiento. Este cuerpo es hecho de polvo y va a regresarse al polvo. Pero dice la escritura que vamos a recibir un cuerpo glorificado, imagínese, donde nunca va a sufrir usted ningún sufrimiento físico, ningún sufrimiento emocional, ¿me entiende? Vamos a hacer, dice, para que seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones, mire, tomemos esto como una muestra de cómo debemos de reaccionar. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Ok, vamos a sufrir, sí es cierto, vamos a sufrir. En veces enfermedades, en veces sufrimiento espiritual por lo que escrito está, porque hemos creído en Cristo Jesús, ¿me entiende? Porque somos de Él. Pero la vida en este mundo es así. Es un soplo de vida nomás, ¿me entiende? Un día en esta vida, ¿ok? No se compara con la eternidad que vamos a estar allá con Él en cuerpos glorificados, ¿me entiende? Y lo dice la palabra, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. So, gócese cuando usted mire, gócese, diga, no, Dios me va a ayudar a poder pasar por esta prueba, por este sufrimiento. Dios te va a ayudar, ¿me entiende? Y no tener miedo, porque puede haber entre nosotras personas que van a tener que tener una operación. No te preocupes, Dios tiene tu vida escondida en el hueco de su mano y de ahí nadie se la va a arrebatar. Dios es el que te protege. Si se requiere una operación, Dios va a tomar cuidado. Y una cosa, ¿ok? Dios nunca te lleva enfermo, nunca. Te va a sanar aquí. En veces te sana y te lleva, ¿ok? Te lleva, ¿ok? Pero de que si te vas con Él es que ya estás sanada, ¿me entiende? Ok. Pero no se compara con la gloria venidera. Punto número 4, ¿ok? Aparte de la gloria venidera, los cristianos tienen el Espíritu Santo sobre ellos que les permite permanecer. Ok, porque la primera reacción humana que tenemos muchas veces es que no queremos sufrir. Nadie quiere sufrir. Soy la primera que levanta la mano. Yo no quiero, pero me recuerdo lo que escrito está, ¿verdad? Y puedo regocijarme, ¿verdad? Y saber que el Espíritu está conmigo y el Espíritu me va a ayudar, ¿verdad? A pasar la prueba, poder resistir una reacción humana, porque si yo reacciono humanamente que porque se me hinchó la pierna, entonces ya me deprimí, ya me desalienté, ya estoy toda afligida, tengo sufrimiento espiritual, sufrimiento emocional y mental, y ya estoy allí toda, ¿me entiende? Tirada,
¿verdad? Que porque ya queriéndome morir, que porque se me hinchó un dedo. No, 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 no. Dice la palabra en el versículo 14, en nuestra escritura principal, primera de Pedro 4:14. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. De los que no lo creen, lo blasfeman, pero tú que sí crees en el Señor, ¿me entiende? Ubíquese en la verdad que Dios dice que aunque seas vituperado, ¿verdad? El Espíritu Santo reposa sobre ti y Él te va a ayudar. Porque ha habido veces, hermanos, hermanas, que hemos sufrido en los caminos del Señor. Hemos sufrido queriéndole servir al Señor. Porque hay de los que están en contra de nosotros, ¿verdad? Que se exponen. Pero mire lo que dice Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme la voluntad de Dios intercede por los santos. Si usted se encuentra en una prueba de sufrimiento, en una enfermedad, tiene pendiente una operación, usted no se aflige, usted cobre de su fe que está y de lo que escrito está, que el Espíritu Santo está con usted, no la va a abandonar, va a ir con usted y el Espíritu Santo está intercediéndole al Padre y al Hijo, que su fe no le falle, ¿me entiende? Porque Dios sana, ¿me entiende? Toda sanidad no viene de la medicina, viene del trono de Dios. Él es el que la dispensa, la sanidad. El medicamento nos ayuda. Ahora, no estoy diciendo que no tome su medicamento. Mire, por condiciones físicas, ¿ok? Y el desgasto del cuerpo, hay medicamentos que yo personalmente tengo que tomar por el resto de mi vida. Hay de los que dijeran, ¿dónde está su fe? Yo tengo fe. Dios usa a los doctores, ¿verdad? Les da la ciencia para mantenerme más saludable, ¿verdad? Para poder evitar otras enfermedades. Porque yo no dejaría de tomar lo que yo sé. Si yo tengo una condición delicada de salud, debo de cuidar mi salud. Dios te la dio, debe uno de cuidarla. Hay gente que por vida tiene que tener medicamento, ¿me entiende? Yo no voy a dejar de tomar lo que tengo que tomar, ¿me entiende? Porque mucho de lo que uno toma te evita ciertos problemas, ¿me entiendes? Yo sé que Dios usa, ¿me entiende? Y usa la operación, usa los doctores, usa el medicamento, ¿me entiende? Le da ciencia a los doctores a poder diagnosticar correctamente y dar un tratamiento. Pero también dice la palabra, si alguien está enfermo, pida oración con los ancianos, ¿me entiende? Aquí en nuestra iglesia hacemos los dos, ¿ok? Hay gente que está en tratamiento ahorita, que tienen una operación pendiente, pero nunca dejamos de orar por ellos, nunca dejamos de orar por ellos. Le pedimos al Señor que los sane, ¿verdad? Que los sane. Dice, porque Dios escudriña todo y el Espíritu continuamente está intercediendo. Bueno, pues el sufrimiento, punto número 5. El sufrimiento del cristiano glorifica a Dios. Su sufrimiento, dependiendo cómo reacciona, puede ser algo que glorifica a Dios. En el versículo 14, ¿verdad? Lo vimos, pero Romanos 8:18 nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ya lo había leído. Juan 9, del 1 al 3. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Mire bien aquí, enfóquese en este ejemplo, porque hay un tesoro de información. Yo siempre me recuerdo esto. Mire, aquí va a ver usted que Jesús sana a un ciego que era ciego desde su nacimiento, dice. A pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ok, ¿de qué hablo? Estoy hablando específicamente de aquellos que están siendo diagnosticados con una enfermedad que lo tenían desde su niñez y no se había manifestado, no se había manifestado.
¿ok? Por ciertas razones todavía no se había manifestado esa enfermedad, pero vamos viendo qué pasó aquí en este ejemplo. Dice, a pasar Jesús vio a un hombre ciego desde su nacimiento, ¿ok? En el momento que este hombre nació, él ya venía ciego, ¿ok? So sabemos que hay enfermedades, hay defectos que ya la persona nace con esas condiciones, ¿verdad? Con esos sufrimientos, ¿ok? Dice, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Mire, los mismos discípulos que caminaron con él 3 años aquí en la tierra, sus discípulos que habían mirado cómo les dio a comer a la multitud, sus discípulos que habían mirado cómo mandó y envió que se levantara Lázaro de entre la muerte, se levantó él y recobró vida, pero aquí vemos que también los discípulos, nosotras discípulas, tenemos que ser ubicadas. Solo le preguntaron, maestro, rabín, ¿quién fue el que pecó? Estaban atribuyendo el hecho de que este hombre nació ciego, estaban atribuyéndolo a un pecado. Sea que los padres pecaron o que el recién nacido había pecado. Pero mírenlo cómo los ubica el Señor. Dice, respondió Jesús, no. Dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Para que la obra de Dios se manifieste en él. Queremos dar a entender esto. Van a haber condiciones en las cuales uno nace ya con una condición delicada, una enfermedad, una condición física, ¿verdad? Puede ser muchas diferentes cosas. Nosotros ahorita tenemos un caso donde estamos orando por un joven que se encuentra en el hospital ahorita en Ensenada, cosa que nos acabamos de dar a entender que él nació así. El joven tiene 19 años, hasta este tiempo nunca había tenido ese problema. Ok, ¿qué de él? ¿Qué de él? ¿Sabe por qué? Para que, no fue por parte de la mamá ni del padre, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Se manifieste en él. Imagínese, Dios cuidando de él. Dios se va a manifestar en una manera tan poderosa. Yo me gozo. Es oportunidad para que Dios se manifieste en la vida de él. En la vida de él. Mire, es algo, es una cosa que se le acabe a uno la gasolina yendo de aquí a la iglesia y que uno le pida, ay padre, que vengan a traerme gasolina. Eso es una cosa que uno le puede pedir al Señor. Pero imagínese usted la manifestación de la gloria en el que nace con una condición y Dios lo sana. Aquí Cristo ubicando a los discípulos, ubicando a nosotras, responde, no es que pecó ni su padre ni su madre, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Pero ¿sabe qué? Nosotros como discípulos es esencial que lo entiendamos así. ¿Por qué? Para que cuando nos llamen o nos hablen y nos piden que por favor oremos por alguien, ya estemos bien ubicadas para saber cómo orar, para que no nos vayamos a pausar y pensar, ok, vamos viendo, ¿quién pecó aquí? Esto es el resultado no. Es para que sea manifestada la gloria de Dios. Un punto número 6. Es una honra, no una vergüenza sufrir como Cristo. Escuche bien. Si somos de Cristo, también vamos a padecer juntamente con Él, ¿ok? Dice el versículo 6 en nuestra escritura principal. Nuestra escritura principal, que es Primera de Pedro 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Te van a rechazar, ¿eh?
No les vas a caer, aún en tu misma familia. ¿Ok? Los de tu sangre. Te pueden rechazar, te pueden marginar. Oh, esa no, porque se cree muy santa. Así nos tratan. Pero usted glorifique a Dios, glorifique a Dios. Punto número 7. Los cristianos deben de padecer los sufrimientos para que tengan paciencia en la voluntad de Dios, notando que Dios es siempre fiel a los suyos en el sufrimiento. El versículo 19 nos dice, de manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y poner sus almas en las manos de Dios que los crió. ¿Okay? Pues Él es fiel. ¿Sabe qué hago yo cuando yo sufro? Yo voy con mi Señor. ¿Okay? Padre, porque yo ya estoy entendiendo que todo el sufrimiento debo de estar bien ubicada, sabiendo que el Espíritu está conmigo, que está intercediendo por mí, sabiendo que Dios no me lo mandó, siempre y cuando no ande yo en pecado, porque así hay corrección, cuando uno voluntariamente anda practicando el pecado, van a haber consecuencias, ¿okay? Va a haber muerte espiritual, va a haber padecimiento físico, ¿ok? Bueno, pues, sufrimiento. Yo voy con Dios, ¿verdad? ¿Okay? Para entender, Señor, pero yo no voy quejándome, ¿por qué me mandaste esto a mi vida? No, es que ya estoy avanzando de edad, va a haber dolor, ¿sí me entiende? Pero yo voy con Él, ¿verdad? ¿Okay? Señor, ayúdame, Señor, a cumplir tu voluntad, aún en medio de esta prueba, aún en medio de este sufrimiento, porque yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero que me quites este dolor. Yo quiero que me ayudes a aún tener paciencia, creer en ti. Uno debe de estar ejerciendo eso. Ok, ahora me faltan 15 minutos. Ok, lo que yo quiero hacer es quiero ubicar ciertas escrituras. Se las quiero compartir con usted porque hablan de sufrimiento, ok, para que usted mire. Hechos 14:22 nos dice y te aclara, ¿ok? Fortalecido los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveren en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Escuche bien. Un concepto tenemos erróneo de que ya que somos cristianos, ya dejamos de sufrir. ¿Okay? Ya dejamos de sufrir las consecuencias del pecado. ¿Okay? Pero eso no nos garantiza que no puede venir una enfermedad. ¿Okay? ¿Okay? En este tiempo de la pandemia, todos clamaban a Dios, aún los ateos clamaron a Dios. ¿Okay? ¿Okay? Aunque no lo conocían, ¿verdad? Clamaron a Dios. Ok. Nos dice que debemos de ser fortalecidos los, los ánimos fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveren. ¿Qué debemos de hacer? Perseverar en la fe. ¿Okay? Tu fe va a ser probada en medio de tu sufrimiento. ¿Okay? Y entender que es necesario que a través de mucha tribulación, la tribulación puede venir persecución, puede venir rechazo, porque tú eres cristiana, cristiano, puede venir dolor físico, emocional, mental, ¿verdad? Problemas, sufrimiento. Es necesario que por medio de todas esas cosas entremos en el reino de Dios. Cristo lo hizo, ¿ok? Su ministerio terrenal no fue nomás de rosas, Él sufrió, ¿ok? Él padeció. También nosotros, es necesario, ¿ok? Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Cristo? Yo sí lo amo. Vamos a sufrir por Él. Vamos a sufrir por Él. Va a haber rechazo, ¿ok? Te van a marginar, quizás no te van a tomar en cuenta,
te van a odiar, ¿me entiende? Porque creemos en Cristo, ¿ok? Pero nos dice, ¿verdad? Que se nos ha concedido por el amor de Cristo, ¿ok? No solo creer en Él, sino también sufrir por Él, ¿ok? Se sufren por los hijos, se sufre por el matrimonio, se sufre en esta vida y tenemos que sufrir por Cristo Jesús, ¿ok? Dice, um, debemos de ser, seremos odiados de todos por causa de su nombre. Mateo 10:22. Aquí estamos hablando del sufrimiento cristiano. Mateo 10:22. Y seráis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Mire, vienen tiempos más difíciles, que acabamos de salir de una, no estará garantizada nada, ¿ok? El mundo va de mal en peor, ¿ok? Va a haber sufrimiento. Lucas 21:16 al 17 dice, pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Va a haber los de tu familia que no te van a querer, te miran diferente, te critican porque no quieres vivir como ellos, ¿me entiendes? No quieren nada contigo. Ya no lo dice la palabra, ¿verdad? También va a haber momentos que las personas pueden ser entregadas a los tribunales. Mateo 10:17, pero cuidados de los hombres porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Lo dice la palabra. Allí puede ver cómo terminaron muchos de los discípulos. Fueron matados, colgados, azotados. ¿Me entiende? Ellos no vivieron. El ejemplo nos lo da Moisés. Moisés, dice Hebreos 11:25 al 26, escogiendo, hablando de Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Debemos de seguir el ejemplo de Moisés, poner la mirada en tu recompensa. Hay una recompensa, sufrir, ¿ok? Para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida no es en vano, trae recompensa eterna. Eterna, vamos a sufrir. Sufríamos allá afuera del mundo vanamente, pero ya en los caminos del Señor sufrimos, ¿ok? Para perseverar, porque nos van a odiar, también porque estos cuerpos se van a envejecer, va a haber cambios, va a haber enfermedades, ¿me entiende? No por ser cristianos quiere decir que nunca nos va a dar un catarro, no. Bueno, pues el ejemplo nos lo da Moisés, ¿verdad? También por el puro hecho de hablar el nombre de Cristo. Hechos 5:40 dice, ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y los ordenaron que no hablaran el nombre de Jesús, ¿verdad? Que no hablaran del nombre de Jesús. Va a haber tiempos donde van a exigir que no hablemos de Jesús. Va a haber padecimientos, va a haber sufrimiento. Uno tiene que estar bien definido ahorita, defínete y establecete y no te muevas de allí. ¿Me entiende? Porque Dios usa aún los momentos de sufrimiento en tu vida para su voluntad y para hacerte crecer, ¿ok? Hay momentos, mis hermanos, mis hermanas, donde Dios mismo nos corrige, ¿ok? Y trae con sí sufrimiento, ¿eh? Trae con sí sufrimiento. Hebreos 12:7 nos dice, es para vuestra corrección que sufréis. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina?
¿ok? No discipline. ¿Sabe? Dios corrige. Dios corrige. Por eso es muy necesario ponernos a cuentas con Dios todos los días. Y si tú sabes que fallas en algo, pídele al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Ellos ya están intercediendo por ti. Pídeles, ayúdame a cambiar, porque la lucha más grande, muchas veces, la fuente de nuestros sufrimientos no es lo que te hicieron afuera, es uno mismo, es uno mismo. Ruégale al Padre que te ayude a cambiar, a despojarte de aquello que no es de el Señor. Nos lo dice la palabra, ¿verdad? Él corrige a sus hijos. Pues por un momentito nos tiene que corregir, ¿verdad? Pero no es para irnos, no. Eso es muestra de que somos sus hijos, escogidos y odiados. ¿Okay? Escogidos y odiados. Juan 15:19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Nos odian, ¿ok? No busquen, porque dice la palabra, ¿qué tiene la luz que ver con las tinieblas? No busque usted la amistad entre los que no conocen. Eso sí, puede hablar con ellos, ¿verdad? Esperar, orar por ellos y hablarles del Señor, hablarles del Señor. Amén. Dice, esa misma versión, Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, Cristo hablando, como tampoco yo soy del mundo. Tenemos eso en común con Cristo. Lo odiaron, vino a salvarlos y lo odiaron. Vino a rescatarlos, el mismo pueblo lo odió. Hay que tener cuidado, ¿verdad? También porque uno sufre dentro de la iglesia. ¿Okay? Ubicación. Pablo habla de una ubicación. Gálatas 6:17 dice, de aquí en adelante nadie me causa molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. ¿Ok? Todo lo que estás sufriendo está marcando tu cuerpo. Es una marca que habla de que tú sufres juntamente con Cristo Jesús. Y no es en vano. No es en vano. Ok. Dice también, ejercitados por medio de la disciplina. Hebreos 12:11. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. A nadie le gusta que el Padre Celestial lo discipline, dice, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Apacible de justicia. Miren nomás, hay una recompensa. Porque también cuando nos descarriamos andamos mal. Salmos habla, ¿verdad? 119:67. Antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. No te descarrees, no andes como chivita ya sola. Mantiénete dentro de los caminos del Señor, ¿ok? Porque si te apartas, corres peligro, va a haber sufrimiento, vas a perder terreno espiritual. Podamiento, ¿ok? Quiero hablar del podamiento espiritual. Sabe que Dios está limpiando, ordenando nuestras vidas y en veces eso provoca sufrimiento. Quiero que mire, cuando usted está en un trato con Dios, glorifique a Dios que está siendo tratado por el Omnipotente, que la está ayudando, que lo está ayudando. El podamiento también puede provocar sufrimiento. Juan 15:2 dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, toda rama que no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ok, como un árbol. Lo compara como un árbol que está plantado junto a las corrientes de agua. Ok, va a crecer, da su hoja, da su fruto. Ok, toda rama que no da fruta, la corta. Ok, y toda rama que sí da fruto, la poda.
la va a poder. Nos lleva de gloria en gloria. Entre medio de esta gloria que tienes ahorita, que estás experimentando, que estás disfrutando, la gloria venidera, va a haber un podamiento. Te van a podar un cachito de algo, ¿verdad? Me gusta la versión que usa la palabra Dios habla hoy. Dice, si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. ¿Ok? Cuando Dios tiene trato con uno le duele, pero hey, glorifica a Dios. No te quites de allí de la rueda del alfadero, porque nomás es por un tiempo. Primera de Pedro 4, del 6 al 7 dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, seas afligido con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probando por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Cristo Jesús. Por medio de tus pruebas, por medio de tu fe, por medio de mantenerte conectada con el Señor, tu sufrimiento va a resultar en una gran alabanza, gloria y honor. Cuando tú mires que Cristo se reveló en medio de tu padecimiento, se te reveló en medio de tu sufrimiento, y ya saliendo de ese problema, tú vas a mirar para atrás y vas a decir, el Señor estaba conmigo, ¿cómo no lo voy a glorificar? ¿Ok? ¿Cómo no lo voy a glorificar? Dice segunda de Corintios 4:10, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Está manifestada allí la vida de Jesús. También va a ser manifestada lo que vamos a padecer por Cristo Jesús. Haga su parte. Colosenses 1:24 nos dice la parte que le toca a usted y a mí. Colosenses 1:24, ahora me alegro de mi sufrimiento por vosotros, y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Uno va a sufrir, te va a costar, no todo es gratis en los caminos del Señor. Paga tu precio, ¿ok? Paga el precio que tienes que pagar para que Dios te pode, te limpie, te quite todo lo que no es de Dios. Te va a doler para que Él te ubique bien en los caminos del Señor. Te va a doler, pero Él pagó un gran precio más grande para que tú tuvieras la oportunidad de ser ubicada en los caminos del Señor. Te va a doler, ¿ok? Cuando nos quitan algo nos duele, aunque es algo mal. Mire, si tuviera usted un choque y llega al hospital con un brazo quebrado, el doctor te lo va a tener que jalar un poquito para poder ponerlo con bien, y te va a doler, y a gritos no vas a querer que te lo toque. Duele por un tiempo, pero te lo tienen que extender para ponerle el yeso, para que te sanes por completo. Haga su parte. Haga su parte. También la ley espiritual de la siembra y de lo que vamos a cegar está en Salmos 126, del 5 al 6. Los que siembran con lágrimas, porque el sufrimiento trae lágrimas, ¿ok? No nomás trae dolor interno, trae lágrimas. Dice, los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas, dice. ¿Ok? ¿Cómo debemos estimar nuestra vida? Sí, ¿ok? No hay que estimar nuestra vida tanto. ¿Sabe qué? Ahí lo vamos a mirar, ¿verdad? Dice, ¿ok? Segunda de Corintios 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, en todo sufrimiento nuestro, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con
el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Lo que quiero dar a entender estas, mira, ahorita si tú te abres tu corazón en medio de este padecimiento, en medio de este sufrimiento, Dios te consola a ti y tú vas a usar esa misma consolación para llevársela a tu hijo que está enfermo, para llevársela a tu mamá, a los que están enfermos. Dios cuando te consola te da lo necesario para ti y para los que te va a usar para consolar a otros. Te da lo necesario. So, ministra, permite que Dios te consuele. Consuélate con el Señor. Tu recompensa es mucho más mejor que reconsolarte con la vecina. Ok, bueno, pues ya he terminado, ya llegó la hora. Quiero hacer un breve resumen. Ok, hay una transformación que uno obtiene cuando uno entiende, ok, cómo Dios aún obra en medio de nuestro sufrimiento. Ya vimos que es necesario que estemos bien ubicadas, ¿ok? Para recibir esa transformación que significa que tengamos otra forma o aspecto de esa palabra, sufrimiento. Vimos lo que dice la Biblia, vimos lo que dice Primera de Pedro, el capítulo 4, usted lo puede leer ahí, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Qué es lo que es el sufrimiento que se nos es permitido en Cristo Jesús, ¿verdad? Nos da la muestra. También vimos que el sufrimiento no sea extraño, ¿ok? El cuerpo va a padecer. No sea extraño, ¿verdad? Pero no se desvíe usted, que nos debemos de regocijar por ser coparticipantes del sufrimiento de Cristo. Estábamos hablando sufrimiento espiritual, ¿ok? Que entre más mayor sea el sufrimiento, mayor el gozo y la gloria, ¿verdad? Ok, que hay sufrimiento, ¿verdad? Espiritual, ¿verdad? Y que para entrar, ¿verdad? Al reino de Dios es necesario que suframos, vamos a sufrir. Bueno, pues quiero tomar unos minutos para orar por aquellos que sabemos nosotros que están sufriendo, No es en vano, no es en vano. Ellos han mirado cómo Dios los está sustentando, cómo Dios los está fortaleciendo en medio de todo esto. Ok, incline su rostro allí conmigo. Vamos a orar. Abba Padre, por Iván Esteban Gómez Díaz, por sus padres, Señor. Que sea tu espíritu fortaleciéndolos en la fe, Padre. Ellos han confesado que ellos puedan, Señor, en el momento de la prueba no reaccionar humanamente, Señor, sino con fe, Padre. Que ellos puedan creer con toda su mente y su corazón que la vida de su hijo está escondida en el hueco de tu mano y no hay nadie ni nada que te la va a arrebatar a ti, Padre. Que la vida de Iván, su hijo, le pertenece a ti, Abba Padre. También te pido por mi hermana Adelita, mi hermana Clarita Cruz, mi hermana Silvia Rivera, a Araceli Cortés, Miriam Rivera, hermano Jaime Rangel, por el papá de nuestro hermano pastor Víctor Rayo, por la mamá de nuestra hermana Rosa y el hermano Leobardo, también por ellos, Padre, ¿verdad? Que tu paz sea en cada uno de nosotros, que tu palabra ubicándonos, ¿verdad? Para que seamos transformados en nuestro entendimiento sobre ese aspecto, para que podamos entender que aún en nuestro sufrimiento tú estás obrando tu voluntad y que el Espíritu tuyo está intercediendo, pidiendo que seamos fortalecidos en medio del sufrimiento, de la tribulación, de la prueba, que la fe de nadie, Señor, le falle, Padre Santo. Te damos gracias por esta palabra, por lo que significa en nuestras vidas y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Que tu palabra tenga su buen provecho en nuestra vida, ubicándonos, Señor, ubicándonos, dándonos el crecimiento espiritual. Bueno, pues quiero agradecerles a todas a todos y todos que se conectaron. Que Dios esté con ustedes, tengan un fabuloso día, ubicadas. Yo sé que les tomó tiempo poniéndolo de Dios primero. Usted tiene su recompensa, no es en vano. Dios va a traer este crecimiento espiritual. Bueno, pues recordándole que mañana tenemos servicio en la iglesia y nos vemos la semana que viene. Bendiciones. Muchas gracias.